Mis padres me obligaron a quitarme su apellido por ser un fracasado, sin futuro, pero no sabían que soy millonario en secreto. El cielo estaba gris esa mañana, un reflejo casi perfecto de mi estado de ánimo mientras conducía mi sedán modelo 2012 hacia la mansión de mis padres. El motor hacía un leve ruido al cambiar de marcha, un sonido que yo había decidido ignorar por años, no por falta de dinero, sino por falta de interés en impresionar a nadie. Sin embargo, para Néstor y Marisol, mis padres, ese ruido era la sinfonía de mi fracaso. La reja de hierro forjado se abrió lentamente. La casa de los Montemayor se erigía imponente, una estructura neoclásica que gritaba opulencia, aunque yo sabía, gracias a mis análisis privados, que el mantenimiento de esa fachada les costaba más liquidez de la que realmente tenían. Aparqué mi coche lejos de la entrada principal, sabiendo que a mi madre le ofendía ver esa chatarra junto a los Mercedes y BMWs del año que ellos conducían. Al entrar, el mayordomo, un hombre amable llamado Carlos que llevaba allí desde mi infancia, me dirigió una mirada de lástima. El señor y la señora lo esperan en el estudio, joven Gabriel, dijo en voz baja. Gracias, Carlos. Caminé por el pasillo de mármol. Mis pasos resonaban, pero me sentía pequeño. A mis 28 años, cada visita a esta casa era una regresión a la infancia, a sentirme inadecuado, lento, insuficiente. Abrí la puerta de roble del estudio. Néstor Montemayor estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, fumando un puro que olía a vainilla y prepotencia. Marisol, mi madre, estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, mirando hacia los jardines perfectamente podados. Siéntate, ordenó mi padre sin mirarme, revisando unos papeles. Obedecí. Me senté en la silla de cuero frente a él, cruzando las manos sobre mi regazo. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta negra básica. Sabía que mi atuendo les irritaba. Gabriel, comenzó mi madre, girándose finalmente. Su rostro, estirado por un par de cirugías sutiles, mostraba una frialdad glacial. Hemos estado hablando, tu padre y yo, y hemos tomado una decisión, interrumpió Néstor, dejando los papeles sobre la mesa y clavando sus ojos oscuros en mí. Una decisión difícil, pero necesaria para el bien de la familia. ¿De qué se trata?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Néstor suspiró, como si hablar conmigo le consumiera una energía vital que preferiría gastar en sus clubes de golf. Mírate, Gabriel, tienes casi 30 años. Conduces un pedazo de chatarra. Vives en ese apartamento minúsculo en el centro que huele a humedad. No tienes esposa, no tienes ambición, y lo peor de todo, no tienes futuro. Trabajo, padre. Tengo una vida tranquila, repliqué suavemente. Trabajas desde una computadora en tu casa. Estalló él, haciendo quién sabe qué tonterías, probablemente ganando centavos llenando encuestas o jugando videojuegos. Mientras tanto, tu hermano André acaba de cerrar un trato inmobiliario de $2 millones. André es un Montemayor. André representa lo que somos. André, mi hermano mayor, el favorito, el que siempre sonreía en las fotos y que, según mis cálculos, tenía una deuda personal que superaba sus activos en una proporción de 3-1, pero eso era algo que mis padres se negaban a ver. La cuestión es esta, Gabriel, dijo mi madre, acercándose al escritorio. La gente habla. Nuestros amigos preguntan qué hace nuestro hijo menor. Y nos da vergüenza. Nos da vergüenza decir que no has logrado nada. Eres una mancha en el historial de éxito de esta familia. Sentí un nudo en el estómago, pero no era dolor. Era algo más antiguo, una resignación que se había calcificado con los años. ¿Y qué sugieren?, pregunté. Néstor empujó un documento hacia mí. Queremos que te quites el apellido. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Miré el documento. Era una solicitud legal preparada, lista para mi firma, para renunciar al apellido Montemayor. Legalmente, continuó Néstor, te daremos una suma, $10,000, para que te cambies el nombre, te vayas a otra ciudad si es posible, y empieces de cero siendo quien quieras ser, pero no un Montemayor. No queremos que cuando finalmente toques fondo y termines en la calle, o en la cárcel por deudas, tu nombre aparezca en los periódicos asociado al nuestro. Miré a mi madre. Esperaba ver duda, quizás un rastro de amor maternal. Solo vi impaciencia. Es lo mejor, Gabriel, dijo ella. Eres un fracasado, hijo. Acéptalo. Libéranos de la carga de tener que explicar tu existencia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi corazón. Fue la última cadena que me ataba a la necesidad de su aprobación. Pensé en la abuela Sofía, la madre de mi madre, la única persona que me había abrazado cuando lloraba, la que me había enseñado a leer, la que me decía que el verdadero valor de un hombre no estaba en lo que mostraba, sino en lo que sabía. Ella había muerto hacía 3 años, dejándome un vacío inmenso. Está bien, dije. Mi voz no tembló. Néstor parpadeó, sorprendido por la falta de resistencia. ¿Cómo dices? Digo que está bien. Acepto. Tomé la pluma estilográfica de mi padre. Pesaba. Era una Montblanc de colección. Firmé el documento con trazos firmes. No quiero los $10,000, dije, empujando el papel de vuelta. Guárdenlos.
Quizás los necesiten para pagar el mantenimiento del jardín el próximo mes. Insolente, masculló mi madre. No te hagas el digno. Sabemos que necesitas el dinero. No lo quiero. Y en cuanto al apellido, no se preocupen. Ya sé cuál usaré. Me levanté. No sentí la necesidad de gritar, ni de llorar. Sentí una ligereza extraordinaria. ¿Qué apellido usarás?, preguntó Néstor con desdén. Pérez, Gómez, algo común, supongo, que vaya acorde a tu mediocridad. Castillo, respondí, mirándolos a los ojos por última vez. El apellido de la abuela Sofía. El rostro de Marisol se contrajo. Ella odiaba su apellido de soltera porque le recordaba sus orígenes humildes antes de casarse con el dinero de los Montemayor. Tu abuela era una mujer simple que murió sin un centavo, escupió Marisol. Mi abuela era la única persona decente en esta familia, corregí. Adiós, Néstor. Adiós, Marisol. Me di la vuelta y salí del estudio. Salí de la casa. Me subí a mi coche viejo y, mientras el motor rugía toscamente al arrancar, supe que era el sonido de la libertad. Capítulo 2. La fortaleza invisible. Llegué a mi apartamento 40 minutos después. Era un lugar en una zona segura pero modesta de la ciudad. El edificio era antiguo, de ladrillo rojo. Subí los 3 pisos por las escaleras. Al entrar, la imagen de fracaso que mis padres tenían de mí se desvanecía. Mi apartamento era, en efecto, sencillo en cuanto a muebles. Un sofá cómodo, una mesa pequeña, una cocina limpia. Pero una de las habitaciones estaba cerrada con una puerta de seguridad biométrica. Puse mi huella dactilar y entré. El zumbido de los servidores me recibió. La habitación estaba a oscuras, iluminada únicamente por el resplandor de 6 monitores de alta resolución Kebous, dispuestos en un arco perfecto. En las pantallas no había videojuegos. Había gráficos de velas japonesas, flujos de noticias de Bloomberg en tiempo real, algoritmos de ejecución que yo mismo había programado y balances de cuentas. Me senté en mi silla ergonómica Herman Miller. Respiré hondo. Yo, Gabriel, el fracasado, era conocido en los foros de inversión de alto nivel y por un selecto grupo de clientes institucionales como el arquitecto. Hacía 5 años, había comenzado a operar en el mercado de divisas con los pocos ahorros que la abuela Sofía me había dado en secreto antes de morir. Tenía un don. No era suerte, era una capacidad casi patológica para reconocer patrones matemáticos en el caos del comportamiento humano. Mientras mis padres pensaban que perdía el tiempo en la computadora, yo estaba estudiando los mercados asiáticos, aprendiendo sobre derivados financieros, opciones y futuros. Abrí mi cuenta principal. Saldo total 14.895.430 pesos USD. Y esa era solo mi cuenta personal de liquidez. Tenía otros 30 millones distribuidos en bienes raíces comerciales, a nombre de fideicomisos anónimos, bonos del tesoro y participaciones en startups tecnológicas. Trabajaba como consultor fantasma y analista financiero senior para 3 de los fondos de cobertura más grandes de Nueva York y Londres. Ellos no sabían cómo era mi cara, solo conocían mi voz distorsionada en llamadas encriptadas y, sobre todo, conocían mis resultados. Mis predicciones tenían una tasa de acierto del 94%. Me pagaban comisiones exorbitantes solo por decirles dónde mover el dinero. Bienvenido, señor Castillo, susurré para mí mismo, probando el nuevo nombre. Sonaba bien. Gabriel Castillo. Mi teléfono encriptado sonó. Era Marcus, un gestor de fondos en Chicago con el que colaboraba. Gabriel, vi tu análisis sobre la caída del sector energético en Europa del Este. Es brillante. Estamos cortos en gas natural y ya hemos subido un 12% en 4 horas. ¿Cómo lo supiste? No es magia, Marcus. Es la correlación entre los aranceles de transporte y la inestabilidad política reciente en la región. Todos miraban el precio del barril, yo miraba la logística. Eres un genio. Por cierto, tu comisión por esto va a ser grande. Te transferiré $500,000 el viernes. Gracias, Marcus. Que sea a la cuenta de las Islas Caimán, por favor. Estoy reestructurando mis impuestos. Hecho. Oye, ¿cuándo vas a dejar de esconderte? Podrías ser la portada de Forbes. Podrías tener tu propio fondo en Wall Street y aplastar a todos. Me gusta mi vida, Marcus. Me gusta la tranquilidad. No necesito yates ni fiestas. Solo necesito los números. Colgué. Me recosté en la silla. Mis padres me habían echado por vergüenza, pensando que no tenía nada. La ironía era deliciosa. Podría haber comprado su mansión al contado 3 veces. Podría haber comprado el club de campo donde mi padre pasaba sus tardes. Pero no lo hacía porque entendía algo que ellos no. El dinero hace ruido, pero la riqueza susurra. El verdadero poder es la libertad. Y ellos eran esclavos de las apariencias. Capítulo 3. La transición. Los meses siguientes fueron de una burocracia liberadora. Tramité mi cambio de nombre legalmente, mi pasaporte, mi licencia, mis tarjetas de crédito, las negras, que mis padres nunca habían visto, todo pasó a nombre de Gabriel Castillo. Decidí que, como homenaje a la abuela Sofía, no solo llevaría su apellido, sino que empezaría a vivir un poco mejor, aunque siempre bajo el radar. Compré un ático en la zona financiera, no el edificio más lujoso por fuera,
pero el interior lo reformé con tecnología de punta y aislamiento acústico total. Mantuve mi coche viejo para cuando visitaba ciertas zonas, pero compré un sedán eléctrico de alta gama, color gris mate, sin logotipos, para mis viajes largos. Mi patrimonio seguía creciendo. El mercado era volátil, y yo amaba la volatilidad. Mientras el mundo entraba en pánico por una crisis inflacionaria, yo apostaba en contra de las monedas débiles y ganaba millones mientras dormía. Sin embargo, mantenía un ojo en los Montemayor. Tenía alertas configuradas en mis sistemas. Sabía que la empresa de mi padre, Inversiones Montemayor, una firma de bienes raíces comerciales, estaba apalancada hasta el cuello. Habían pedido préstamos masivos basándose en proyecciones de crecimiento y deals. Y mi hermano, André, el exitoso, estaba gastando el capital operativo en un estilo de vida que no podían permitirse: viajes a Dubái, coches deportivos, relojes de $50,000. Era un tren a punto de descarrilar. Pasaron 2 años. Yo tenía ahora 30 años. Mi fortuna personal rozaba los $80 millones líquidos, sin contar activos. Había fundado mi propia firma de inversión privada, Castillo Analytics. No tenía oficinas abiertas al público, no tenía letreros en la calle. Solo aceptaba clientes con un patrimonio neto mínimo de $100 millones, y solo por invitación. Un martes por la tarde, recibí una notificación en mi sistema de inteligencia de mercado. Alerta: Inversiones Montemayor en incumplimiento técnico de deuda. Sonreí. Había comenzado. Según los informes, el banco principal de mi padre estaba amenazando con ejecutar las hipotecas de sus propiedades comerciales clave. Necesitaban liquidez urgente. Necesitaban un milagro. Investigué más a fondo. Estaban buscando desesperadamente inversores privados o un comprador para una parte de la empresa. Habían sido rechazados por todos los bancos importantes porque su calificación crediticia era basura. Llamé a mi abogada, una mujer brillante y despiadada llamada Victoria, la única persona que conocía toda mi historia y mi identidad. Victoria, necesito que prepares una estructura de adquisición. ¿Para qué objetivo, Gabriel?, preguntó ella, con el sonido de papeles moviéndose de fondo. Inversiones Montemayor. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Tus padres? Gabriel, sabes que eso es un activo tóxico. Tienen deudas, mala gestión y demandas laborales pendientes. Financieramente no tiene sentido. No lo hago por el dinero, Victoria. Lo hago por el cierre. Quiero comprar su deuda, toda. Quiero ser el único acreedor de la familia Montemayor. Entiendo. Su tono cambió. Ahora era profesional y cómplice. Si compramos la deuda a descuento del banco, que seguramente querrá deshacerse de ella, te convertirás efectivamente en el dueño de su destino. Si no pagan, ejecutas. Exacto. Hazlo a través de Castillo Analytics. Que no sepan que soy yo. Que solo sepan que una firma internacional está interesada en rescatarlos. Se pondrán muy contentos pensando que se han salvado. Ese es el plan. Quiero que sientan esperanza antes de la caída. Prepara la reunión para la próxima semana. Que vengan a mis oficinas. ¿Tus oficinas? Pero, no tenemos oficinas físicas de representación, solo tu centro de operaciones. Alquila una planta entera en la Torre Titanium por un mes. Amueblala con lo mejor. Quiero que parezca que somos los dueños del mundo. Contrata actores si es necesario para que parezcan empleados ocupados. Quiero intimidación pura, Victoria. Me encanta cuando te pones teatral, Gabriel. Considéralo hecho. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi ático. La ciudad brillaba abajo. Pronto, mis padres entrarían en mi mundo. Un mundo donde el apellido Montemayor no valía nada, y donde el apellido Castillo, el nombre de la mujer humilde que ellos despreciaban, estaba grabado en oro sobre la puerta de entrada. Capítulo 4. La desesperación de los Montemayor. Mientras Victoria preparaba el escenario, yo observaba a mi familia desde la distancia digital. Las redes sociales de mi madre se habían vuelto extrañamente silenciosas. Ya no había fotos de cenas de gala ni de viajes de compras. Mi hermano André había puesto en venta su Porsche, alegando que quería algo más deportivo, pero yo sabía que era para cubrir un margen de garantía en una mala inversión. Mi padre, Néstor, estaba envejeciendo a pasos agigantados. Mis informes me decían que pasaba los días gritando a sus contadores y bebiendo whisky desde las 10 de la mañana. Les llegó la invitación. Castillo Analytics and Partners, una firma misteriosa, con sede legal en Zúrich y Nueva York, estaba dispuesta a discutir una inyección de capital de $25 millones para reestructurar Inversiones Montemayor. La respuesta fue inmediata. Aceptaron la reunión con un entusiasmo patético. ¿Creen que han pescado a una ballena?, me dijo Victoria 2 días antes de la reunión. ¿Creen que somos unos inversores extranjeros que no conocen la mala reputación local de los Montemayor? Perfecto. ¿Está lista la oficina? Es espectacular. Minimalista. Fría. Cara. Justo como tú. Llegó el día.
Me vestí con un cuidado meticuloso. Nada de camisetas negras esta vez. Me puse un traje hecho a medida en Seville Row, color azul medianoche. La tela costaba más que el coche que conducía cuando me echaron de casa. Un reloj Patek Philippe discreto pero inmensamente valioso en mi muñeca izquierda. Zapatos de cuero italiano pulidos a mano. Me miré al espejo. Ya no era el chico encorvado y triste. Mi postura era recta. Mi mirada era dura. El ejercicio y la buena alimentación de los últimos años habían definido mis rasgos. Parecía un tiburón. Parecía un castillo. Conduje mi sedán eléctrico hasta la torre Titanium. Entré por el ascensor privado. Al llegar a la planta 30, todo estaba en su lugar. Victoria había hecho un trabajo excelente. Había secretarias, contratadas de una agencia de modelos corporativos, caminando con tabletas, pantallas gigantes mostrando datos bursátiles y un silencio reverencial que solo el dinero real puede comprar. Están aquí, me avisó Victoria por el intercomunicador. Están en la sala de espera. Néstor, Marisol y André. Hazlos esperar 20 minutos, ordené. Que suden, que se pongan nerviosos. Ofréceles agua, pero no café. El café los relaja o los altera demasiado. El agua solo les recuerda que tienen sed. Me senté en la cabecera de la inmensa mesa de conferencias de la sala principal. La sala tenía vistas panorámicas de toda la ciudad. Desde aquí, la mansión de mis padres era solo un punto insignificante en la distancia. Encendí mi tableta y esperé. Estos 20 minutos fueron mi meditación. Recordé cada insulto, fracasado, vergüenza, mancha. Recordé cómo la abuela Sofía me daba dulces a escondidas cuando mi madre me ponía a dieta porque decía que estaba gordito. Recordé cómo mi padre ni siquiera fue a mi graduación de la universidad porque tenía un torneo de golf. Hazlos pasar, dije finalmente. Las puertas dobles de cristal esmerilado se abrieron. Entraron. Néstor iba en su mejor traje, pero se le veía holgado. Había perdido peso. Marisol llevaba sus joyas, pero su maquillaje no lograba ocultar las ojeras profundas. André intentaba parecer confiado, pero sus ojos recorrían la habitación con una mezcla de envidia y terror. No me reconocieron de inmediato. La luz del sol entraba por detrás de mí, creando una silueta, y yo estaba mirando unos documentos. Además, la idea de que su hijo desterrado estuviera en la cima de este edificio era tan ajena a su realidad que sus cerebros ni siquiera procesaban la posibilidad. Buenos días, dijo Néstor, usando su voz de hombre de negocios, aunque le temblaba ligeramente. Soy Néstor Montemayor. Gracias por recibirnos. Estamos ansiosos por discutir la alianza con Castillo Analytics. No levanté la vista todavía. Siéntense, dije. Mi voz era más grave, más autoritaria. Ellos obedecieron, sentándose al otro lado de la larga mesa. Victoria se situó a mi derecha, de pie, como una guardia pretoriana. Hemos revisado sus números, comencé, aún sin mirarlos, pasando las páginas de un informe que conocía de memoria. Son desastrosos. Deuda tóxica, activos sobrevalorados, flujo de caja negativo durante 6 trimestres consecutivos. Francamente, señor Montemayor, su empresa está clínicamente muerta. Néstor se puso rojo. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. Señor, disculpe, no sé su nombre, pero le aseguro que es una situación temporal. El mercado ha estado difícil, pero con la inyección de capital, tenemos proyectos. El mercado ha subido un 15% en el último año, interrumpí, cerrando la carpeta de golpe. El problema no es el mercado, el problema es la incompetencia. Andrés se levantó a medias, ofendido. Oiga, no vinimos aquí para ser insultados. Somos los Montemayor. Tenemos un legado. Un legado de deudas, repliqué. Levanté la cabeza lentamente y me incliné hacia adelante, dejando que la luz iluminara mi rostro claramente por primera vez. Hola, padre. Hola, madre. Hola, André. El silencio que cayó sobre la sala fue más pesado que el hormigón del edificio. Marisol se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Los ojos de Néstor se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Andrés se quedó paralizado, con la boca abierta. Gabriel, tartamudeó mi madre. Gabriel Castillo, corregí fríamente. Presidente y analista jefe de Castillo Analytics. Bienvenidos a mi oficina. No, no puede ser, susurró Néstor, negando con la cabeza. Tú eres un fracasado. Tú conduces un coche viejo. Tú no tienes nada. Esto debe ser una broma. ¿Trabajas aquí? ¿Eres el asistente de alguien? Llama a tu jefe ahora mismo. Solté una risa corta y seca. Victoria, ¿podrías explicarle al señor Montemayor quién es el dueño de todo esto? Victoria sonrió con una frialdad profesional. El señor Castillo es el único propietario de esta firma. Y, más importante aún, desde esta mañana, el señor Castillo ha comprado la totalidad de la deuda bancaria de Inversiones Montemayor. Él es, a todos los efectos legales, su dueño. Néstor se desplomó en la silla, como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. ¿Tú? Preguntó André, con la voz rota. ¿Tú tienes 25 millones de dólares? Tengo mucho más que eso, hermano, respondí, mirándolo con lástima. Pero no se trata de lo que tengo. Se trata de lo que ustedes necesitan. Y ahora mismo, necesitan mi piedad. Hijo, empezó Marisol, y vi el cambio instantáneo en sus ojos. El cálculo, la manipulación. De repente, ya no era una vergüenza, era una oportunidad. Gabriel,
Cariño, sabía que lo lograrías. Siempre les dije a tu padre que eras especial, que solo necesitabas tiempo. Mírate, todo un magnate. La hipocresía me revolvió el estómago. Era peor que el desprecio. Ahórrate el teatro, Marisol, dije, usando su nombre de pila, lo cual la hizo estremecerse. No me quité el apellido por capricho. Ustedes me echaron. Me dijeron que era una vergüenza. Me dijeron que traía deshonra a la familia. Estábamos estresados, intentó justificar Néstor, sudando. Queríamos motivarte. Fue amor duro. Gabriel, mira dónde estás ahora. Funcionó, lo hicimos por tu bien. Golpeé la mesa con el puño. Un solo golpe, seco y fuerte. Todos saltaron. No se atrevan a tomar crédito por mi éxito. Lo que tengo, lo construí a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Lo construí con la disciplina que la abuela Sofía me enseñó, y con el apellido que ella me dio. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda, mirando mi ciudad. Ahora, hablemos de negocios. Tengo su deuda. Podría ejecutarla mañana. Podría quitarles la casa, los coches, las acciones del club, y dejarlos en la calle. Legalmente, tengo todo el derecho. Escuché a mi madre sollozar. Por favor, Gabriel, somos tu familia. Fueron mi familia, corregí sin girarme. Hasta el día que me pidieron que firmara ese papel. Ahora, soy un analista financiero tomando una decisión sobre un activo en problemas. Me giré para mirarlos. Tenían miedo, verdadero miedo. Por primera vez en sus vidas, no tenían el control. Tengo una propuesta. Cualquier cosa, dijo Néstor rápidamente, lo que sea. ¿Quieres acciones de la empresa? ¿Quieres ser el CEO? Te lo damos todo. No quiero su empresa mediocre, Néstor. No quiero gestionar sus fracasos. Les lancé una carpeta nueva sobre la mesa. Esta es mi oferta. Néstor abrió la carpeta con manos temblorosas. André y Marisol se inclinaron para leer, como náufragos buscando tierra firme. ¿Qué es esto?, preguntó Néstor, confundido. Es un acuerdo de liquidación y retiro, expliqué, volviendo a sentarme en la cabecera. Voy a absorber Inversiones Montemayor dentro de Castillo Analytics. La marca Montemayor dejará de existir. Liquidaré los activos tóxicos y reestructuraré las propiedades que valgan la pena bajo mi propia marca. ¿Vas a destruir el nombre de la familia?, preguntó André, indignado. El nombre ya está destruido, André. Solo estoy enterrando el cadáver. Pero, aquí viene la parte generosa. Pagaré todas sus deudas personales. Las tarjetas de crédito, las hipotecas pendientes, los préstamos del coche de André. Todo quedará en cero. Vi un destello de alivio en sus rostros. Además, continué, les daré una asignación mensual. $3,000 para Néstor y Marisol. 1,500 para André. $3,000, gritó mi madre, ofendida. Eso es una miseria. No podemos vivir con eso. El mantenimiento de la casa cuesta el doble. Ah, ahí está el detalle, sonreí levemente. La casa se vende. Es parte de la liquidación de activos para cubrir la deuda. Ya no vivirán en la mansión. He comprado un apartamento cómodo, de 3 habitaciones, en un barrio de clase media. Está a mi nombre, pero pueden vivir allí gratis mientras se comporten. Esto es inaceptable, bramó Néstor, poniéndose de pie, rojo de ira. Soy Néstor Montemayor. No voy a vivir en un apartamento de clase media. No voy a recibir una mesada de mi hijo como si fuera un niño. Mantuve la calma absoluta. La alternativa, Néstor, es que ejecute la deuda hoy mismo. Declaro la quiebra de la empresa. El banco les quita la casa de todas formas, pero sin pagar sus deudas personales. Se quedan en la calle, con deudas millonarias, perseguidos por acreedores y sin un centavo de mi parte. Tienen 5 minutos para decidir. Miré mi reloj. Gabriel, por favor, suplicó mi hermano. Tengo una reputación. Mis amigos, tus amigos te abandonarán en el momento en que tus tarjetas de crédito reboten. André, deberías saberlo ya. Si aceptas mi oferta, tendrás tiempo para buscar un trabajo real. Quizás descubras que eres bueno en algo más que gastar dinero. El silencio en la sala era agónico. Néstor miraba a Marisol. Marisol lloraba en silencio, arruinando su maquillaje perfecto. André miraba al suelo. Sabían que yo tenía razón. Sabían que estaban acorralados. Yo era el único salvavidas en el océano en el que se estaban ahogando, aunque el salvavidas viniera con condiciones humillantes. ¿Por qué nos haces esto?, preguntó Néstor, con la voz rota, cayendo de nuevo en la silla. ¿Es venganza? No es venganza, padre. Es una lección de realidad. Ustedes vivieron toda su vida preocupados por la imagen, por el apellido, despreciando a cualquiera que no encajara en su molde dorado. Me despreciaron a mí, despreciaron a la abuela Sofía. Ahora van a vivir como ella vivió, con sencillez, sin lujos. Quizás así aprendan lo que es la dignidad real. Néstor tomó la pluma. Era una pluma barata de plástico que Victoria había puesto intencionalmente allí, en lugar de una lujosa. Firmó. Marisol firmó después, sollozando. André fue el último. Victoria se encargará de los detalles de la mudanza, dije, poniéndome de pie y abotonando mi saco. Tienen una semana para desalojar la mansión. Solo pueden llevarse objetos personales y ropa. Los muebles y el arte se venden. Caminé hacia la puerta. Gabriel, me llamó mi madre. Me detuve.
Algún día nos perdonarás. Me giré, los miré, tan pequeños, tan derrotados en esa inmensa sala de cristal. Ya no sentía odio, ni siquiera sentía lástima, solo sentía una inmensa indiferencia. El perdón implica que todavía me duele lo que hicieron, dije suavemente. Y la verdad es que ya no me importa. Soy Gabriel Castillo. Ustedes son extraños que una vez conocí. Salí de la sala. Victoria me siguió y cerró la puerta tras de nosotros. Capítulo 6. El regreso a la calma 6 meses después. Estaba sentado en el balcón de mi ático, tomando un café. Era domingo por la mañana. El aire estaba fresco. La liquidación de Inversiones Montemayor había sido un éxito financiero. Había logrado recuperar mi inversión y obtener un beneficio del 20% al vender los activos inmobiliarios a desarrolladores. El nombre Montemayor había desaparecido de los círculos empresariales. Mis padres vivían ahora en el apartamento que les asigné. Según mis informes, ya no hablaba con ellos directamente, Victoria manejaba todo, Néstor había caído en una depresión leve pero se había visto obligado a frecuentar un parque local donde jugaba ajedrez con otros jubilados. Curiosamente, parecía más tranquilo. Sin la presión de mantener una imagen imposible, su arrogancia se había desinflado. Marisol había tenido que aprender a cocinar y limpiar, ya que no había presupuesto para servicio doméstico. Se quejaba constantemente, pero sus vecinos decían que ahora saludaba en el ascensor. La humildad forzada estaba haciendo su trabajo. André había sido el caso más difícil. Intentó vivir de la apariencia un mes más, pero cuando el dinero se acabó, tuvo que aceptar un trabajo como vendedor en una concesionaria de coches de gama media. Irónicamente, era bueno vendiendo. Estaba empezando a ganar sus propias comisiones, dinero real, ganado con esfuerzo, no regalado. Yo seguía siendo un fantasma. Nadie en el mundo social sabía que Gabriel Castillo era el hijo de los Montemayor caídos. Para el mundo, yo era un enigma financiero, un hombre que apareció de la nada y conquistó el mercado. Esa mañana, recibí un correo electrónico. No era de trabajo, era de André. Asunto, gracias. Gabriel, sé que Victoria probablemente filtra tus correos, pero espero que leas esto. Al principio te odié, pensé que eras un monstruo por quitarnos todo, pero ayer cobré mi primer cheque de comisiones, pagué mi propia electricidad, compré mi propia comida. Por primera vez en mi vida, siento que soy dueño de mí mismo y no un parásito de papá. Tenías razón. Éramos unos inútiles disfrazados de éxito. Tú eres el único que realmente lo logró. No espero que nos invites a cenar, ni que quieras vernos. Solo quería que supieras que, aunque nos humillaste, creo que nos salvaste de nosotros mismos. André, cerré la laptop, miré hacia el cielo. Imaginé a la abuela Sofía sonriendo. Ella siempre decía que el dinero era una herramienta, no un maestro. Yo había usado esa herramienta para romper las cadenas de mi familia, aunque tuviera que romper sus egos primero. Me levanté y fui hacia mi sala de servidores. Las pantallas parpadeaban con nuevas oportunidades. El mercado asiático estaba abriendo. Había tendencias que analizar, patrones que descubrir. Mi vida era tranquila, solitaria a veces, sí, pero era una soledad elegida, llena de paz y propósito. Ya no era el hijo que traía vergüenza. Era el hombre que se había hecho a sí mismo. Me senté en mi silla, puse mis manos sobre el teclado y sonreí. Yo era Gabriel Castillo, y mi historia apenas comenzaba.